Entonces, para nosotros es un placer poder conversar sobre estos dos temas y los dos sectores que están tremendamente relacionados. Ya hay muchos datos y llevamos unos cuantos meses, años, haciendo un montón de informes sobre la problemática de la vivienda. Sabemos que necesitamos vivienda imperiosamente, sabemos que nuestro porcentaje de vivienda social es, podríamos decir, ridículo con respecto a las medias europeas o otros países que están en torno al 30%, nosotros estamos en torno al 3%. Sabemos que la construcción es responsable, es muy responsable de las emisiones de CO2, del 36% de las emisiones de CO2, de la generación de residuos sólidos, 35%, y de la necesidad de energía. Pero también sabemos que la vivienda y la arquitectura es una herramienta, es un instrumento para la salud física, la salud mental y la salud social, tal y como las divide, las entiende la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y me gustaría entrar con una primera pregunta que es igual más general, más cuantitativa, luego nos vamos a meter en aspectos más cualitativos, pero realmente necesitamos vivienda, necesitamos mucha vivienda. Y bueno, quería preguntar sobre, bueno, la tensión actual está generando un problema de salud muy importante. Desde su punto de vista, ¿cómo podríamos afrontar la problemática actual de la escasez de vivienda? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme a este foro, muchísimas gracias Iñaki por esta oportunidad de vincular lo que ya estáis vinculando y ya me han contado en varios de los foros que habéis estado hablando de cómo se vincula la salud y la vivienda, ¿no? Cuando desde el Ministerio de Sanidad hablamos de los determinantes sociales de la salud, hablamos de todo aquello que impacta en la salud que va más allá del sistema sanitario, ¿no? Y tenemos muy claro que la salud nos la estamos jugando en nuestro sistema sanitario, pero nos la estamos jugando fuera de las paredes de nuestro sistema sanitario, ¿no? Y la vivienda, el hogar, el refugio donde vivimos y el lugar donde trabajamos también es uno de los factores fundamentales, uno de los determinantes fundamentales en la salud de la población, ¿no? También el urbanismo, también los entornos, bueno, ya hablaremos de todo esto, pero para nosotros es fundamental hablar de la salud desde perspectivas que no son solamente las perspectivas clínicas, las perspectivas médicas o las perspectivas únicamente sanitarias. ¿Necesitamos vivienda? Claro que necesitamos vivienda, ¿no? Yo creo que todos estos foros lo estaréis hablando de la necesidad. El INE calcula que vamos a tener un crecimiento poblacional en el que vamos a necesitar, seguramente tenemos 20 millones de hogares, seguramente necesitemos 23 millones y necesitaremos tener en torno a 250.000, no sé los cálculos que tenéis vosotros más o menos al año, de nuevas viviendas. Y tenemos una oportunidad para que esas nuevas viviendas, ya sea no solamente construcción, sino la recuperación, rehabilitación de viviendas, los recrecimientos, todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con el acceso a la vivienda a través de la construcción, por supuesto, y a través de otros mecanismos, estén vinculados sí o sí con la salud, estén vinculados con viviendas que sean sostenibles, que no impacten más, ¿no? Como decías tú, Iñaki, ese impacto que tiene la construcción en el entorno, que no impacten más en el cambio climático, la sostenibilidad y el acceso por parte de la población. Ahora mismo el 40% de las familias consideran que su primera preocupación y su primer motivo de angustia es el acceso a esa vivienda, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que ampliar esa oferta, ¿no?, de vivienda y aprovechar esa oferta de vivienda para hacer un ecosistema alrededor de la vivienda que incluya, como no, la salud. Y desde el punto de vista sanitario, toda esta angustia y tensión por saber si te van a echar o no te van a echar de casa, saber hasta cuándo vas a tener vivienda o cuánto te va a subir el casero, entiendo que genera también un problema de salud emocional muy grande, que al final se deriva en mayor consumo de ansiolíticos, un problema de salud importante para el sistema sanitario, ¿no? Bueno, el 38% de las familias dice, el 40% dice, el 42% dice que su principal preocupación es la vivienda. El 38% dice que su principal motivo de angustia, no solo de preocupación, sino de angustia, de insomnio, de preocupación, de ansiedad, es el poder tener una cosa básica, casi antropológica,
que es tener un refugio, un hogar, un lugar donde tener un proyecto de vida, ¿no? Venía pensando cuando venía en el coche hacia aquí, ¿qué es la vivienda para nosotros en términos de salud? La cantidad de gente, la cantidad de pacientes que nos dicen, no, yo es que quiero morir en mi casa, quiero que mi lugar, el lugar donde te desarrollas, donde tienes los proyectos de vida y donde te quieres morir, es tu casa. Y eso de alguna manera se nos ha sido arrebatado, ¿no? Yo llevo a lo largo de mi vida 9 mudanzas, ¿no? Ese arraigo, esa capacidad de poder tener esa tranquilidad de decir, voy a tener una casa, voy a poder desarrollarme como persona y voy a tener la tranquilidad de saber que por lo menos este techo no me va a faltar, mi techo no me va a faltar, ¿no? Cuando tuvimos una reunión con el director de la OMS Europa, hablando de salud mental, nos preguntó cuál sería el principal factor que vosotros creéis ahora mismo en España que puede alterar, que tenga un impacto directo sobre la salud mental. La vivienda, sin lugar a dudas. Si casi el 50% de la población, su principal motivo de angustia es la vivienda, claramente las políticas de vivienda ahora mismo son políticas de salud. Defender la vivienda, ¿no? Y defender que no te echen de tu casa, que puedas pagar una vivienda, que los jóvenes se puedan independizar, que las parejas se puedan separar, que los mayores puedan tener la tranquilidad de estar en su casa y de poder morir en su casa, ¿no? Todo eso tiene un impacto increíble sobre la salud mental de nuestra población. Interesante y hay un dato que es muy relevante relacionado con los proyectos de cohousing y la necesidad de morir en mi casa, ¿no? Nos está llegando muchísima gente con esa inquietud, quiero morir en mi casa y además quiero morir acompañado, ¿no? Estamos diseñando proyectos de cohousing para mayores que se están juntando con una visión del envejecimiento activo, de compartir actividades y cuestiones y evitar la soledad no deseada, pero también preparando su última fase de la vida. O sea, a mí me impresiona trabajar con grupos de, no, es que estamos preparando bueno, nuestra muerte y si alguno cae en un nivel de dependencia, queremos hasta el resto también para generar una cierta cultura de cuidados, ¿no? Bueno, este tema cada vez está teniendo más importancia y nos llega más gente mayor con esa inquietud, ¿no? de morir en su casa y morir acompañado. Claro, bueno, es que uno de los elementos que se tiene que abordar y que tenemos que abordar desde las políticas públicas es que ya no es un elemento individual, como nada en la vida es un elemento individual, ¿no? No es un problema individual de que te pasa a ti en primera persona, que no puedes tener acceso a la vivienda, que tienes una vivienda, por ejemplo, con falta de ascensor, que es un aislamiento y una soledad no deseada casi material, ¿no? La cantidad de viviendas que tenemos todavía en nuestro entorno que no tiene ascensor y que eso imposibilita a la gente mayor, por ejemplo, a poder socializar, lo cual al final acaba teniendo y repercute sí o sí en la salud. Y esa idea de los lugares comunitarios, ¿no? Yo creo que esto te lo he oído a ti, el hablar de lo nuestro, el hablar de lo de todos y el hablar de lo de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que hablar de la vivienda como el espacio privado nuestro en el que vivimos, la vivienda como el lugar también donde hacemos comunidad, ¿no? Y el espacio público, la calle, los parques, los espacios verdes, donde podemos hacer todavía más comunidad. Entonces, bueno, todo eso lo tenemos que integrar en un ecosistema y, por supuesto, poniendo la salud en el centro. Vamos a cambiar de tema, vamos un poco al mundo de la rehabilitación, porque aquí también estamos afrontando una problemática muy grande. Hay que rehabilitar mucho, igual los 25 millones de viviendas, pero sí que hay una urgencia sobre 10 o 15, muy importante. Pero en este tema de la rehabilitación también estamos entrando en un riesgo para la salud importante, porque buscando un objetivo que es muy necesario, que es la reducción del consumo energético de todas las viviendas tradicionalmente mal hechas tienen pues grietecillas por donde se producen infiltraciones, ¿no? Ahora, con los sistemas de SATE, de aislamiento, queremos mejorar la calidad de los edificios, pero ¿qué estamos haciendo? Al final le estamos poniendo como un impermeable, como si nos pusiésemos un traje neopreno, y si solo hacemos una actuación enfocada en la parte energética, en mejorar
la situación energética, reducir los consumos de energía, por esas grietecillas, por esos espacios, el edificio respiraba. Estaba mal construido, pero permitía que se produjesen infiltraciones. Ahora mismo, si no actuamos también en herramientas de calidad del aire y de renovación del aire, podemos generar un problema importante en los edificios, ¿no? Hay un documento de la Comisión House que ha entregado ahora la Comisión Europea que habla bastante sobre esto, ¿no? Entonces la pregunta es si se está trabajando adecuadamente en la calidad del aire interior y la ventilación de los edificios y si desde Sanidad han detectado esta problemática. Bueno, casi es una pregunta que os deberíamos hacer a vosotros en este foro. Yo lo hago en los debates donde participo y esto se está teniendo en cuenta. Claro, es a la hora de construir, a la hora de rehabilitar, a la hora de pensar en las casas, en las oficinas, a la hora de pensar en los edificios, si se piensa con ese doble foco, ¿no? El foco de la sostenibilidad y el foco de la salubridad. Y tú lo decías muy bien, ¿no? Yo como anestesista me gusta que la gente respire y que los edificios respiren, ¿no? Y que, bueno, yo creo que es en este foro donde conocéis mejor cuáles son los mejores materiales, los más aislantes, pero además los que permiten que haya edificios inteligentes, sostenibles y saludables, ¿no? Y entonces, claro, con esa visión tenemos que olvidar un poquito esta construcción como a gran escala en masa sin pensar en las personas que viven dentro y pasar a una construcción pensando en las personas que viven dentro. Y eso pues implica pues todo lo que estáis debatiendo aquí en este foro, ¿no? Cómo se puede hacer de manera más sostenible y de manera también más respirable, ¿no? Que sean casas más respirables, ¿no? Ese efecto neopreno del que hablabas. Sí, no, se comentaba que al final la relación interministerial es muy importante y al final quien paga el pato o quien paga las consecuencias de un problema de salud, pues al final es sanidad, ¿no? Que al final los costes derivados de un problema de calidad del aire dentro de las viviendas pues van al sistema sanitario, ¿no? Quería profundizar también en otro tema que va más relacionado con las evidencias científicas, ¿no? Nos ha costado un horror incorporar, por ejemplo, elementos como el garradón dentro de normativa, ¿no? No todo lo artificial es malo, también hay cuestiones naturales como el garradón que sale del granito, ¿no? De la descomposición del granito, es un elemento muy natural, pero es muy pernicioso, ¿no? Es la segunda causa de cáncer de pulmón, que está reconocido desde hace muchísimo tiempo. Hace 10 años, desde la Asociación Ecometro, hacíamos debates con el Consejo de Seguridad Nuclear, el Instituto Torroja y la Fundación de Salud Ambiental, bueno, para que esto se incorporase, y bueno, pues se ha incorporado en el código técnico, ¿no? Ha habido otros casos como la capa de ozono, pues se llegó a un consenso internacional sobre una evidencia científica de la problemática de la capa de ozono, ¿no? En el protocolo de Montreal en el 87. Bueno, todos los países del mundo se pusieron de acuerdo en que eso es un problema y que hay que tomar medidas y se tomaron, ¿no? Han pasado 50 años desde los límites de crecimiento, hemos pasado 30 cumbres del clima. Tenemos evidencia científica de que el cambio climático es un problemón. ¿Le preocupa este movimiento en contra de las evidencias científicas que cuestan tanto consensuar y especialmente con respecto al cambio climático que está ahora mismo en boca de todos? Bueno, el negacionismo claramente mata. O sea, quiero decir, el negacionismo es pernicioso para la salud, es pernicioso, por supuesto, para el planeta. Nosotros siempre decimos, no hay gente sana en un planeta enfermo. Y el negacionismo climático, que también viene de la mano de otros suerte de negacionismo científico, negacionismo institucional, negacionismo democrático, siempre van de la mano. El negacionismo climático, que tiene evidencia científica más que de sobra, tiene detrás intereses. Quiero decir, no es neutro, no se aplica en ambos sentidos, ¿no? Sino solo se aplica en un sentido, y es en ese sentido, en el sentido de defender determinados intereses económicos a los que supuestamente las evidencias del cambio climático, bueno, pues está interfiriendo en esos intereses económicos. O sea, que no es neutro, ¿no? La evidencia científica no es una opinión. Y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, con el tabaco, lo vemos con el alcohol, lo vemos pues con el cambio climático, y sabemos que el cambio climático tiene un efecto ahora mismo sobre la salud
y que esa visión de la mirada de transición ecológica es una visión que está netamente unida a la visión de sanidad. Decías antes la mirada desde los ministerios. Claro, el problema es cuando no concibes ni la salud ni ninguna de estas abordajes, ¿no?, del cambio climático, no la concibes desde todas las perspectivas, no tienes una visión integral, sino que tienes como una especie de visión en silos, ¿no? El Ministerio de Transición Ecológica en un lado, el de Vivienda en otro lado, el de Ciencia en otro lado y el de Sanidad en otro lado. No puede ser, porque así no se aborda. No es un ecosistema y tenemos que trabajar para que esto sea un ecosistema. Pero claramente el negacionismo que viene de la mano, vuelvo a insistir, de la incertidumbre, de la ruptura de las reglas, ¿no?, que nos hemos dado, negacionismo científico, climático, negacionismo democrático también, ¿no? Todo esto va de la mano de determinados intereses, nunca es neutro y nunca se puede poner el negacionismo nunca puede estar en el mismo plano de opinión en el que está la evidencia científica. Yo lo llamo política basada en la evidencia. Hay muchísima evidencia alrededor, por ejemplo, de la salud pública, que dice lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Me acuerdo hace mucho tiempo una charla de salud pública, de expertos en salud pública, que su charla se llamaba Toc Toc, hay alguien ahí. Que es, nosotros llamamos a las administraciones con evidencia científica en la mano y al otro lado no nos encontramos una respuesta. Bueno, pues Toc Toc, hay alguien ahí. Sí, ahora hay alguien ahí, un gobierno que se hace cargo del cambio climático, de la transformación ecológica desde todos los puntos de vista, ¿no? Y desde el punto de vista de salud, por supuesto. Es obvio, siempre hay intereses. Ha sacado el tema del tabaco. Yo creo que los primeros informes sobre el riesgo de cáncer por fumar son de los años 60. Se consigue sacar de la sociedad 50 años más tarde. Obviamente hay unos intereses muy fuertes de todas las industrias tabacaleras y eso ha hecho que la inercia haya sido más grande, que se tarde 50 años en reconocer por las instituciones un problema, trasladarlo a la sociedad y, bueno, por lo menos comunicarlo. Puedes seguir fumando, pero por lo menos tienes información y se restringe los espacios con los que compartes. En otros sitios como, bueno, los CFCs con el tema del agujero de ozono o el protocolo de Montreal, igual son intereses menores y se han llegado a consensos un poquito más rápido. Ahora estamos hablando del petróleo y aquí los intereses son muy grandes. Y bueno, entiendo esta presión que puede haber y el cambio, pues si el tabaco ha durado 50 años, en los CFCs pues se consiguió en 10 o 15 años llegar. En el petróleo, pues igual nos lleva 100 años construir ese consenso y reducir esos intereses o doblegar el bien común y la salud pública de las personas al interés del petróleo, ¿entiendes? Claro. Sí, claramente. Además, fíjate que la línea de puntos es muy clara, la evidencia científica es clara, luego hay un consenso social, ¿no? Porque cuando tú le preguntas a la gente sobre determinados temas, ¿no?, sobre el cambio climático, sobre el tabaco, hay muchísimo más consenso social y, sin embargo, cuando llegamos a la materialización en la capa política, ¿no?, de ese consenso social, bueno, nos encontramos con un decalaje de 5, 10, 15, 20 años, ojalá que el del petróleo sea menos, pero ¿no?, desde la inquietud científica, la inquietud social, a la inquietud política, no puede haber ese decalaje, ¿no? No puede haber una minoría que esté imponiéndose sobre los dos elementos anteriores, que son un consenso científico y un consenso social. Hablabas del tabaco y en el tabaco tenemos un consenso social adquirido por políticas públicas que han costado mucho que se puedan introducir y aún así seguimos teniendo muchísimas presiones y muchísimas resistencias a seguir introduciendo medidas contra el tabaco, ¿no? Porque detrás están esos intereses. Ya el petróleo, que mueve guerras, pues ya no te quiero ni contar. Sí, continuamos con el cambio climático y otro tema que afecta directamente a la vivienda y a la arquitectura, ¿no? La forma en la que estamos haciendo viviendas, que son las olas de calor, ¿no? Y sabemos cómo va a funcionar el clima en los próximos 50 años, o tenemos simulaciones cada vez más reales. Y aquí esto es un error de nuestro sector que yo lo sigo compartiendo y reclamando continuamente. Siempre hemos calculado cómo tiene que funcionar un edificio energéticamente con el histórico de los últimos 50 años. Es decir, bueno, pues
cogemos cómo han funcionado las temperaturas y diseñamos los aislamientos de un edificio, hacemos una simulación energética con el histórico de las temperaturas, basados en, pues en que ha habido una estabilidad del clima históricamente. Hemos construido con un enfoque bioclimático en base a un clima estable, mediterráneo, pero esto no es lo que viene en los próximos 50 años, ¿no? De hecho, en 2025 se registraron 2.832 muertes atribuibles al calor. Voy a poner las gafas porque veo un poco mal. Y para ello el Ministerio ha creado un plan nacional frente a las olas de calor, ¿no? Los edificios que diseñamos hoy tienen una vida útil de unos 50 años. Cualquier edificio que empecemos a construir hoy, pues en el 2050 va a tener la mitad de su vida útil, 25 años. Es que en 2050 todos estos estudios de previsión del clima ya nos dicen que las temperaturas en Madrid van a ser similares a las de Marrakech, ¿vale? ¿Qué le pediría la ministra de Sanidad a los arquitectos en este sentido? ¿Cómo cree que se deberían diseñar los edificios hoy en día? Bueno, yo creo que le pediría lo que le tenemos que pedir todo, ¿no? Una visión de futuro a todo esto que has contado y que lo has explicado perfectamente, ¿no? Una visión de futuro y visión a largo plazo, ¿no? Pensar en la construcción, en la vivienda y en todo, no desde el punto de vista de inversión a corto plazo, sino una inversión a largo plazo. Y en ese largo plazo tenemos que hacer dos tareas, una la mitigación del cambio climático y la segunda es la adaptación. Y ahí entra la adaptación. Y la adaptación no solamente entra cómo construyamos las casas para poder estar adaptadas a dentro de 50 años, sino cómo construimos también desde el urbanismo, desde las ciudades, ¿no? Desde las calles, los espacios verdes, cómo mitigamos esos efectos del cambio climático mientras intentamos frenar los efectos del cambio climático. O sea que son dos tareas que tenemos a la vez. Tenemos que hacer los edificios que sean menos contaminantes, las ciudades menos contaminantes y a la vez intentar paliar los efectos de algo que ya, bueno, pues de un daño que ya hemos producido, ¿no? Ese daño colateral que ya hemos producido en el clima, pues tendremos que paliarlo porque efectivamente la gente se muere de olas de calor. No me acuerdo ahora mismo la cifra, pero creo recordar que más o menos en torno a un 35%, corrígeme si me equivoco, de los hogares no están adaptados ni al frío ni al calor. El que no está adaptado al calor ahora no lo va a estar dentro de 50 años. Ahí entra la rehabilitación que estábamos hablando antes, ¿no? Y eso tiene consecuencias directas en la salud de la población. Consecuencias directas no solamente en términos de mortalidad, también en términos de morbilidad. Pacientes diabéticos que se agudizan, pacientes hipertensos que se agudizan, gente mayor que se deshidrata, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que tiene muchísimo impacto. Decías antes que tiene impacto en el sistema público, lo que tiene impacto es en la calidad de vida de la gente. Entonces tenemos que tener una mirada, que yo creo que es una mirada difícil de encajar en los tiempos políticos, que es una mirada de prevención sobre lo que va a pasar dentro de 50 años. Efectivamente. Y ese es uno de los grandísimos problemas, ¿no? La sostenibilidad tiene mirada larga, pero la política tiene una mirada corta porque no dejan de ser ciclos de 4 años. Por lo tanto, habría que también construir esa mirada a través de consensos desde la política para que sea capaz de mirar de una manera más a largo plazo, pero es que la economía también tiene una mirada corta y tiene una mirada basada en el rendimiento de la inversión a día de hoy, pero analizar ciclos de vida de una edificación y ver los costes derivados del mantenimiento a largo plazo tiene su complejidad y es de alguna manera lo que estamos intentando incorporar en las cuentas. Me gustaría comentar lo que has dicho de la mitigación y la adaptación, porque creo que estamos pasando de una narrativa de mitigación a una narrativa de adaptación que empieza a calar con más fuerza. Es decir, la mitigación era todo aquello que podemos hacer para que no ocurra, ¿vale? Bueno, pues está muy relacionado con salvar el mundo y la gente no se ha subido al carro. Pero ahora estamos hablando de adaptarnos a lo que ya está aquí, es decir, a las inundaciones, a las olas de calor. Y ahí ya están poniendo freno algunas entidades, como por ejemplo las aseguradoras, que empiezan a valorar
que pueden asegurar porque empiezan a tener esa mirada larga y si tienen que asegurar un bien inmueble, pues no lo van a hacer si ese bien está en una zona inundable o no está preparado para un contexto de cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que las narrativas están cambiando de esa mitigación a una cierta adaptación y están empezando a calar bastante más fuerte desde el mundo financiero. Bueno, porque es que al final todo esto que venimos hablando de que esto al final sí o sí va a acabar teniendo un impacto económico, lo estamos viendo y seguramente las aseguradoras y el mundo económico está viendo que el impacto económico que veníamos preveyendo desde hace tiempo, no hay impacto climático que no tenga un impacto social y que después no tenga un impacto económico. Y claro, lo hemos tenido de alguna manera, hablabas de ahora sí que estamos hablando de la adaptación, pero lo hemos tenido que vivir en nuestras propias carnes. No nos ha valido que los científicos nos hayan dicho, oye, cuidado que os van a venir olas de calor, danas, inundaciones, fenómenos meteorológicos extremos. No nos ha valido el warning, ¿no? El aviso por parte de la ciencia, por parte de muchas entidades, por parte de los organismos ecológicos. No nos ha valido, solo nos ha valido desde el punto de vista de vivirlo en la propia carne y ver incendios, inundaciones, olas de calor. Y claro, ya está aquí, no es del todo tarde, pero es un poquito tarde. Y por eso, hablabas antes del corto y largo plazo, yo siempre digo la prevención, que es lo que nos avisa de lo que nos va a pasar y de las cosas que tenemos que hacer antes de que pasen, no funciona en términos políticos y no funciona tampoco en términos económicos. Y es una pena porque solo hay que levantar un poquito la vista y mirar a largo plazo para ver que ese impacto económico va a llegar sí o sí, aunque tú no lo veas pasado mañana. Como la prevención no se inaugura, como la prevención no da votos, pues muchas veces no está integrado dentro de las políticas públicas, ¿no? Yo puedo hacer una política de mitigación. Yo puedo hacer una política de mitigación de enfermedades, de disminución de enfermedades. Nunca va a haber un titular que diga se han evitado no sé cuántas muertes. Nunca va a haber ese titular. Va a haber el titular de ha habido no sé cuántas muertes. Sin embargo, todas las políticas que teníamos que haber hecho de prevención, por ejemplo, de prevención del acceso a la vivienda que hablábamos antes, de prevención del cambio climático, todo eso no encajaba en un mundo económico que no podía tocar que eso iba a venir y que no puede sacarle partido político. Porque el partido político de las políticas que haga yo en salud ahora las vamos a ver dentro de 10, 15, 20 años. Todas las políticas de prevención, todo lo que hagáis ahora aquí en torno a la vivienda no va a tener un impacto pasado mañana, sino va a tener un impacto dentro de 10, 15, 20 años. Y bueno, pues esa mirada larga, esa inversión de impacto, esa inversión a largo plazo es la que tenemos que defender, ¿no? En vez de esa mirada corta y esas inversiones a corto, ¿no? Totalmente, por eso es realmente esta entrevista y que Revil también esté incidiendo en el tema de la salud en esta convocatoria, ¿no? En esta necesidad del Banco. El Banco de España habla de 600.000 viviendas, en esta necesidad de construir tantas viviendas también es una oportunidad, porque si la vivienda se afronta como una infraestructura de salud y como un elemento de prevención, vamos a tener el debate, y ya lo estamos teniendo porque hay reforma de código técnico y diferentes aspectos, sobre si gastarnos un poquito más en hacer una vivienda saludable y que tenga en cuenta una serie de cosas, que puede ser un 5, un 7%, que eso va a tener una repercusión a largo plazo contable, o sea, que podemos contabilizar ya, si eso es posible o no es posible, y vamos a tener un sector, pues bueno, que se va a poner en contra del aumento de calidad en la vivienda, en la construcción de estas 600.000 viviendas, o 500 o 200, las que haga falta, que tengan en cuenta todos estos aspectos sociales, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? El cortoplacismo frente a una visión más largoplacista. Ha publicado un informe en 2004 sobre la vivienda, diciendo que la vivienda es salud. En Cataluña es pionera en España en desarrollar diferentes proyectos en derecho de uso, de cohousing en derecho de uso, que ahora se están analizando. Bueno, se ha hecho un informe en base a un cuestionario de 280 personas y 13 proyectos,
Y bueno, de ahí se han sacado conclusiones interesantes sobre el sentimiento de pertenencia, la seguridad que se construye en este tipo de comunidades, la tranquilidad, porque no deja de ser un modelo de permanencia, una especie, es un proyecto, el derecho de uso, donde no te pueden echar, es una vivienda para toda la vida, ¿no? Donde se reduce radicalmente la soledad, porque estás construyendo relaciones, no solo estás construyendo edificios, sino que estás construyendo relaciones entre las personas. Desde el punto de vista del Ministerio, ¿cuál es la problemática de la soledad y cómo está afectando ahora a la sociedad, ¿no? ¿Cree que la vivienda puede ser una herramienta para afrontar esta problemática, dejar de construir edificios donde almacenemos personas individuales que no se hablan y tiene que venir una pandemia para que salgan al balcón a ver si alguno necesita, algún vecino necesita algo? ¿O podemos empezar a construir vivienda desde esta perspectiva más social, no solo de acceso a la vivienda, sino social, que construya relaciones entre las personas? Bueno, yo creo que eso es, lo hablamos antes, ¿no? Fundamental, ¿no? Lo mío, lo nuestro y lo de todos, ¿no? Entonces tenemos que construir lugares en los que haya algo de lo nuestro. Yo fui a visitar justo en Barcelona, porque es verdad que Cataluña tiene, siempre lo ha tenido, independientemente del signo político, siempre ha tenido la vivienda social, la vivienda pública, como uno de sus focos de intervención política, ¿no? Yo fui a visitar una residencia de mayores, es verdad que eran personas que no eran muy dependientes, que cada una de ellas tenía su apartamentito y habían puesto en alquiler su casa y se habían ido a este edificio, que cada una tenía su apartamentito, pero tenían muchísimas zonas comunes y por supuesto tenía, pues, vamos a decir, servicios sanitarios, tenían servicios sociales integrados dentro del propio edificio, ¿no? Hablando con una de las vecinas, que era usuaria, ¿no? Decía, había pasado la pandemia y decía, yo he estado feliz en la pandemia aquí. Yo no lo he notado, no he estado sola, aislada. Sabía que abajo tenía, bueno, pues teníamos una lavandería común, un comedor común en el que lo usábamos o no lo usábamos en función de cómo iba la pandemia, pero me he sentido acompañada en todo momento. O sea, la señora decía, yo casi podría decir que no me he enterado que he vivido una pandemia. Es una experiencia completamente y manifiestamente diferente a la que haya podido vivir una persona mayor en su casa aislada, a la que, bueno, a lo mejor algún vecino le ha dicho, oye, ¿te puedo hacer la compra? ¿Te la hago? ¿No te la hago? A la sensación y la experiencia de vivir en comunidad. Y creo que la pandemia fue una gran oportunidad para lo que decías, ¿no? Para abrir la ventana y decir, anda, mira, si vivo en comunidad. Esto que decía Thatcher de no existe la sociedad, existen los individuos. No, existe la sociedad. Existe la sociedad en las buenas y en las malas, y sobre todo existen las malas. Esa ventana de oportunidad a la sociabilidad y a la vulnerabilidad, ¿no? A saber que, anda, tengo una vecina, oye, igual esta vecina es mayor, que está sola, necesita ayuda, o igual este vecino que tiene 2 niños pequeños ya no puede más y hay que echarle una mano. Esa ventana a la sociabilidad que nos abrió la pandemia, ya se encargaron muchos de cerrarla lo antes posible, ¿no? Y decir, no, somos individuos, interésate por ti y no te intereses por tu vecino. Por eso también el crear espacios comunes, el crear espacios comunitarios, el crear espacios de sociabilidad es fundamental para la salud mental, ¿no? Lo que se habla de la separatidad, ¿no? Cuando tú lo que evitas dentro de la sociedad es estar separado de la sociedad. Y lo que más queríamos en pandemia era salir a espacios comunes. Algunos lo aprovecharon para decir que eran los bares, los espacios de sociabilidad, pero no son solo los bares, son todos aquellos espacios comunes. Por eso tenemos que crear ciudades con espacios comunitarios que sean de todos, y luego crear edificios y lugares que tenga espacios comunes que sean de nosotros. Bueno, hemos hecho ciudades donde cada día vivimos más gente, donde cada día estamos más conectados y cada día estamos más solos, ¿no? Y esto requiere una reflexión profunda que viene ya de hace tiempo, y por eso también están surgiendo todos estos proyectos de coworking. Bueno, voy a trabajar a un sitio donde haya más gente trabajando, o de cohousing, co-living, bueno, diferentes modelos colaborativos enfocados en el trabajo y en la vivienda, que lo que vienen es a construir relaciones en tu mundo laboral y en tu mundo de la vivienda, ¿no? Quería incidir un poquito en los costes, ¿no? En 2016 el Eurofund
publicaba un informe muy interesante sobre los costes y las consecuencias de la vivienda inadecuada en Europa, ¿no? Venía a decir que en España el coste anual para la sociedad es para cada vivienda de 887 euros, y que realmente con una pequeña intervención en rehabilitación, en salud, la amortización está en menos de un año, ¿no? Había otros países europeos donde tienen amortizaciones bastante mayores. Provivienda ha hecho, bueno, la metodología es ROI, que mide el valor social de una inversión inmobiliaria, es bastante extendida. Ahora mismo Provivienda ha hecho un estudio sobre los proyectos de la Fundación Salas y viene a contar que por cada euro de inversión en criterios sociales, bueno, se recuperan para la sociedad 3 euros, ¿no? Esos 3 euros se reparten en diferentes porcentajes, ¿no? Hay un porcentaje que va directamente al usuario, es un porcentaje, un 20%, un 15% va al promotor, y si el promotor es una cooperativa que es usuario también, pues se podrían sumar, pero hay un 65% que va a la administración. Es decir, la construcción de este tipo de cooperativas que tienen en cuenta todos estos criterios sociales, al final ese beneficio de ese euro invertido que se repercute en 3, la mayoría va sobre la administración pública, ¿no? Y bueno, el gasto sanitario en este aspecto es bastante importante. Sanidad tiene un porcentaje del PIB en torno al 7%, ¿no? Ministerio de Vivienda, estamos un poco más justos, ¿no? Por el Ministerio de Vivienda hablamos de 7.000 millones y Sanidad unos 120.000 millones. Cuando la vivienda es un elemento tan importante, ¿sabes por dónde voy? A que gastemos más vivienda. ¿Por qué no podemos pedir subvenciones al Ministerio de Sanidad? Porque realmente al final el beneficiario es el sistema sanitario, ¿no? Si hacemos mejores viviendas, más salubres, nosotros pedimos dinero al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda no tiene capital. Realmente el beneficiario es el Ministerio de Sanidad. Bueno, cuando hablamos de las administraciones hablamos como de algo frío que está ahí, que tiene un dinero. Las administraciones, o sea, es cómo repartimos el dinero luego entre todos. Quiero decir, cómo con ese dinero que se ahorran las administraciones en el sistema sanitario, lo podemos invertir en otras muchísimas cosas. El problema de la vivienda es que siempre se ha considerado, o por lo menos en este país, tenemos una tradición en la que se ha considerado que es un mercado privado, ¿no? Y por eso tenemos muy poca vivienda pública, por eso tenemos muy poca intervención pública en la vivienda, por eso tenemos los problemas que tenemos de acceso a la vivienda que tenemos ahora hoy en día, los costes de la vivienda. No se ha considerado que era una política pública. Yo estoy de acuerdo contigo, no se ha considerado política pública. Esto lo regula casualmente la mano invisible siempre del mercado, ¿no? Y la mano invisible ya sabemos hacia dónde opera. Y entonces, bueno, a raíz de la ley de vivienda se empieza a considerar que la vivienda es una política pública, que es una política pública que impacta en la salud, que impacta muchísimo en la economía. Cuando una familia se gasta el 50% de su salario en la vivienda de alquiler, cuando una familia se gasta o una persona tiene que invertir, ya no sé cuántos años son de tu vida trabajados, ¿no? Hemos pasado de 10 años de vida trabajados a 25 años de vida trabajado en poder tener acceso a una vivienda. Eso tiene un impacto económico, tiene un impacto social. Se lo vamos a pedir al Ministerio de Economía, fíjate, en vez del de Sanidad. Bueno, pero se lo vamos a pedir a la sociedad, quiero decir, ¿cuál es el pacto social que hacemos para que como sociedad nos hagamos cargo de que la vivienda, primero está en la Constitución, en el artículo 47, como un derecho, y cómo la política pública tiene que incidir? Y hasta ahora la política pública, bueno, pues ha sido raquítica, lo decías tú al principio. La intervención de lo público en la política de vivienda ha sido intervenir, bueno, pues en ese pequeñito 2% creo que tenemos de vivienda pública frente al 9% que tienen otros países, o frente al 15% que tienen otros lugares, ¿no? Entonces, más allá de cómo intervenimos en la política pública, que yo estoy de acuerdo, cómo invertimos más en política pública, cómo hacemos que las políticas públicas tengan incidencia también en la vivienda. Por ejemplo, como un ejemplo, ahora nosotros estamos peleando aquí a cuerpo descubierto por la prórroga de los alquileres, ¿no?
es una política que tiene un impacto cero en las administraciones públicas, ¿no? Pero va a tener un impacto de ahorro a largo plazo para la tranquilidad de las familias, va a tener un impacto en las políticas sociales, va a tener un impacto en las políticas económicas, va a tener un impacto en las políticas sanitarias, ¿no? Y sin embargo la medida no necesita poner ningún tipo de inversión, ¿no? Entonces, invirtamos, hagamos de la política de vivienda una política pública. Y yo siempre digo, la política de vivienda es sí o sí ahora mismo en nuestro país política de salud pública. Gracias. A Hacienda se lo estamos pidiendo. Eso, sí. A Hacienda le estamos pidiendo una reducción del IVA para proyectos que cumplan una serie de requisitos sociales, porque todo esto se puede medir. Y si el proyecto tiene una serie de requisitos de impacto social, son créditos sociales que ya se están incorporando en Inglaterra y en otros proyectos, igual que los créditos verdes, ¿no? Los bonos verdes. Si la vivienda cumple una serie de requisitos, Hacienda tiene que bajar el IVA del 10% al... Claro, pero yo estoy de acuerdo. Pero si queremos invertir y queremos tener más caja en las administraciones para invertir más, ojo con que siempre todas las soluciones vayan de la mano de menor imposición, de menor IVA. Ojo, es decir, que yo estoy de acuerdo con esa medida, siempre y cuando la compenses para que puedas tener dinero para poder seguir invirtiendo, porque entonces estamos otra vez en ese círculo vicioso en el cual no tenemos capacidad desde ninguno de los ministerios o desde ninguna de las administraciones a poder invertir en políticas públicas. Totalmente de acuerdo, pero si quieres activar un sector, y es el sector de la vivienda social, entendida desde la perspectiva comunitaria y verde, lo activas al principio con beneficios fiscales que luego ya lo regulas, pero haces que ese sector crezca, ¿no? Y ahora mismo lo que necesitamos, bueno, se llaman en el sector las Housing Association o promotoras de entidades sociales que van incorporando en el mercado viviendas de este tipo. Una última pregunta, nos queda muy poco tiempo. Casi siempre que hablamos de salud y arquitectura, al final nos referimos a muertes prematuras, derivadas de olas de calor, derivadas de ruido, derivadas de un montón de aspectos, ¿no? El Instituto de Salud Global de Barcelona estima que 43.000 personas mueren al año en ciudades europeas por la falta de zonas verdes, ¿no? Desde la Alianza Viva, a la que represento, insistimos mucho que la vivienda asequible tiene que ser verde, ¿no? Vivienda verde y asequible, y cómo tenemos que renaturalizar e incorporar la parte vegetal dentro de nuestros proyectos. ¿Cómo podemos ir acercando ambas disciplinas, la medicina y la vivienda, y qué se está haciendo desde los ministerios para que no ocurra un poco lo que comentabas antes de que funcionen como vasos estancos desde una perspectiva muy reduccionista y muy mecanicista, donde sanidad hace una cosa con sus presupuestos, vivienda otra, hacienda otra, y de alguna manera se pongan de acuerdo, ¿no? que igual está pasando, ¿no? Para afrontar las problemáticas globales que afectan a nuestra sociedad de una manera conjunta y bueno, tengamos soluciones entre todos. Bueno, yo creo que ya se está haciendo, hay muchísimos proyectos que son interministeriales y hay muchos proyectos tanto de reto demográfico como de transición ecológica en la que somos muchos los ministerios que aportamos o que estamos dando las soluciones desde las diferentes perspectivas. Claramente la arquitectura y el urbanismo son una buena receta, ¿no? Una buena receta en salud. Lo que decíamos al principio, la salud no se puede medir solamente en términos del Sistema Nacional de Salud, se tiene que medir en otros términos y se tiene que tener esa mirada amplia e integral. Y los espacios, las viviendas, los espacios verdes son generadores de bienestar. Y si esa generación de bienestar va a tener una repercusión social y va a tener una repercusión en salud, es un win-win-win. Y para eso, efectivamente, tenemos que hacer políticas que integren todas las miradas, no solamente la sanitaria, y en eso nos estamos esforzando en decir que la salud no solamente nos la jugamos en las cuatro paredes de una consulta médica cuando tienes asma, sino que nos la estamos jugando, por ejemplo, en las áreas libres de humos, ¿no? De alrededor de los colegios, de alrededor de las ciudades y en los edificios que sean inteligentes y que sean saludables. Y supongo que esa es la razón por la que tenemos una ministra de Sanidad en un foro de vivienda. ¿Qué hace una ministra de Sanidad en un lugar como este? Pues esto. Efectivamente. Muchísimas gracias, Mónica, por compartir esta conversación y bueno, seguiremos trabajando para unir las dos disciplinas. Pues un placer. Muchísimas gracias.